Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda clase de ayudantía sincrónica. Hoy día también habíamos fijado una reunión para las 22 horas, hoy día miércoles, no 13 de octubre, a lo cual nuevamente ningún alumno asiste, ¿ya? Así que en general la idea es ir trabajando de cualquier forma siempre y cuando se avance en la materia. La idea central sí era buscar una coordinación con los alumnos en el sentido de poder establecer qué materias eran más importantes a revisar. Pero sin embargo hemos ido avanzando en el libro que está acá, ¿no? Derecho Internacional Público, y el cual el profesor Sergio Cortés toma, por lo menos en el tiempo que yo cursé Derecho Internacional Público con él, este libro como de la cátedra, ¿no? Dentro de lo que vamos a revisar hoy día están los fundamentos del derecho internacional, ¿ya? Habíamos revisado con anterioridad una introducción y también un acercamiento al concepto, a la diferencia entre derecho internacional privado con derecho internacional público, las funciones que se dan dentro de un Estado, cómo se operan, función judicial, función ejecutiva, cómo operan dentro del orden normativo internacional. Y ahora nos toca revisar lo que es el fundamento del derecho internacional en sí, ¿no? Como consideraciones generales, vamos a compartir igual eh, la diapositiva, donde nos vamos a encontrar una línea de tiempo que sigue el libro y que es ideal para ir un poco en orden con los contenidos que van apareciendo, ¿no? Lo primero es preguntarse por qué existe y por qué obliga el derecho internacional, y una pregunta que no solamente se le hace al derecho internacional, sino que al derecho en general, ¿no? Sabemos que el fundamento del derecho internacional puede ser explicado desde dos puntos de vista, ¿ya? El primero es la existencia de la norma, ¿no? Y el segundo es su obligatoriedad, ¿ya? O finalmente responder a por qué existe y por qué obliga, ¿no? En realidad esas interrogantes no son propias del derecho internacional, ya lo habíamos dicho, y pertenecen más bien a la filosofía del derecho o a la sociología jurídica, ¿ya? El problema de la existencia o origen del derecho internacional, como se expresó, es de orden sociológico y no ofrece mayores dificultades. Puede señalarse que existe un derecho internacional en razón de la existencia de la comunidad internacional, ¿no? En la cual coexisten unidades políticas diferentes que requieren entrar en una mutua relación, ¿no? O sea, finalmente hay una necesidad de establecer relaciones entre los estados que va a dar el fundamento sociológico de por qué existen estas normas de derecho internacional, ¿no? No pueden concebirse, por ejemplo, hoy en día estados aislados que sean autosuficientes, con excepción de ciertos estados, por ejemplo, Corea del Norte, que es completamente autosuficiente y que de hecho no depende de ningún estado en cuanto a comercio u otras actividades. Sí hay excepciones, ¿ya? El tema sí está explicado desde dos puntos de vista, en lo que respecta, por ejemplo, a la fundamentación del derecho internacional. Básicamente consiste en determinar por qué las normas obligan, ¿no? Que ahí eh, lo que nos atañe, porque la existencia ya sabemos que tiene un carácter sociológico, al igual que la norma o que el derecho, ¿no? Radica en el hecho social. Para los internacionalistas clásicos, ¿no? Principalmente Vitoria, Suárez, Vázquez de Menchaca, Grocio, Putendorf, Wolf y Bantel, el fundamento de validez del derecho internacional, o básicamente de todo el derecho, radica en el derecho natural, pues, ¿no? Para estos autores iniciadores del derecho internacional está en la naturaleza de las cosas que los estados en sus relaciones mutuas acepten un orden normativo superior, ¿ya? El cual deben ajustar su conducta. He ahí el gran mérito que tuvo esta explicación acerca de la validez del derecho internacional, fue básicamente haber construido en su gestación y fundamentación inicial, ¿ya? Que fue el puntapié inicial que tuvo como fundamentación el derecho internacional. Sin embargo, en la medida que se fueron intensificando las relaciones con los estados, entre los estados, las explicaciones basadas en tan solo el derecho natural
se hacen insuficientes, ¿no? Completamente insuficientes y no logran explicar por qué el derecho internacional obliga a los estados, ¿no? Y de ahí en adelante van a surgir una serie de doctrinas más modernas que van a intentar explicar el fundamento del derecho internacional desde otros puntos de vista, ¿ya? Y aquí se clasifican dos grandes grupos o dos grandes corrientes, ¿no? Los primeros son los que sostienen el fundamento en la voluntad del Estado, ¿no? O sea, el Estado se obliga básicamente porque concurre voluntariamente al acto, ¿no? Y por otro lado, las que trascienden a la voluntad de los Estados, ¿no? Y ahí encontramos, lógicamente, las teorías voluntaristas, que sería la doctrina de la autolimitación, que es la que aparece acá. También encontramos la delegación del derecho interno, la voluntad común de los estados y el de la voluntad de la comunidad internacional, ¿no? Por su parte, dentro de estas teorías que eh, pretenden un poco superar la voluntad de los estados y van mucho más allá de la voluntad misma, ¿no? Que en su especie se le llaman teoría objetiva, lo encontramos con la basada en la norma pacta sunt servanda, lo pactado obliga, la sociológica jurídica, la normativista y la ius naturalista. Luego de haber dicho esto, vamos a pasar a analizar cada una de estas teorías y que van a dar la explicación a la fundamentación del derecho internacional en cuanto a la voluntariedad y en cuanto también a la objetividad, básicamente sobrepasando este problema de la voluntad, ¿no? Más allá de la voluntad. La primera es la doctrina de la autolimitación y que nos dice Jelinek, que siguiendo, digamos, la autolimitación en el pensamiento de Hegel y Ehring, explican el derecho al fundamento internacional se encuentra en, como mencioné en Jelinek, su principal expositor. ¿Ya? El Estado, como ente plenamente soberano, no puede someterse a una voluntad superior sin dejar de ser tal, ¿no? Si llega a obligarse en el plano internacional, lo hace en virtud de su propio interés y convivencia, autolimitando su soberana voluntad, ¿no? Solo puede comprometerse a sí mismo, básicamente respetar las propias normas, siempre y cuando se autolimite su soberanía, ¿no? Las consecuencias de esta doctrina son graves e inaceptables. Si en el derecho internacional se basa exclusivamente en la voluntad de los Estados, podrían de alguna forma amenazar la estabilidad de la comunidad internacional, eh, toda vez que se basa solamente en la voluntad del Estado, podría no cumplir la norma internacional. Por otro lado, encontramos como segunda teoría dentro de las teorías voluntaristas la teoría de la doctrina de la delegación del derecho interno. Esta doctrina ha sido enunciada por el jurista alemán Max Wenzel. ¿Ya? Para Wenzel, la constitución de todo Estado contempla dos modos de creación de normas jurídicas. Por un lado está la ley, ¿no? Y por otro lado, la que constituye una eh, distinta a la ley, ¿no? Que finalmente vendría siendo el tratado, el cual es el resultado de un acuerdo de voluntades entre Estados, ¿no? Ya sabemos que la ley es una declaración unilateral de la voluntad del Estado, por tanto, el tratado pasaría, ¿no?, a convertirse en un acuerdo ya sea bilateral o multilateral, ¿no? Si bien las leyes pueden ser modificadas por otras leyes que dicte el Estado, por ejemplo, los tratados, en cambio, para ser modificados o dejados sin efecto, requieren, conforme a la Constitución, el acuerdo de voluntades de aquellos estados que lo han celebrado, ¿no? Por lo mismo, la violación de un tratado sería una infracción a la Constitución, ¿ya? De este modo, esta doctrina fundamenta la obligación internacional de los estados en el derecho constitucional de cada uno de ellos, ¿ya? Es ahí la delegación del derecho interno, ¿no? La explicación de Wenzel resulta tan inadecuada también, lógico, como la de Jelinek en cuanto a la autolimitación para fundamentar el derecho internacional, toda vez que la obligatoriedad de este queda igualmente basada en la voluntad unilateral del Estado, el cual podría, como habíamos nombrado, desligarse de los compromisos internacionales modificando simplemente su constitución, ¿ya? Por lo demás, la práctica internacional desmiente plenamente que los compromisos internacionales de los Estados surjan de lo que dispongan sus respectivos ordenamientos constitucionales. Ya sabemos que eso es así.
Así que eso ha sido rechazado categóricamente por la jurisprudencia internacional, la cual ha expresado que un Estado no puede invocar respecto a otro Estado su propia constitución. ¿Ya? Y ahí la vaguedad y la falta, digamos, de concreción de esta teoría. Luego encontramos con la teoría de la voluntad común de los Estados. ¿Ya? El antiguo profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Berlín, perdón, Heinrich Trippel, ha fundamentado la obligatoriedad del derecho internacional en la voluntad común de los estados, ya sea que ésta se manifieste expresamente como en los tratados o tácitamente como sucede en las costumbres internacionales. Según este autor, la única fuente del derecho internacional es la que emana de la voluntad estatal, de las voluntades estatales, perdón. ¿Ya? Ni la ley en particular de un estado, ni las leyes concordantes de varios estados pueden obligar a otros estados, ¿no? Jurídicamente iguales a ellos. Imposible sería. Tan solo la voluntad común de un gran número de estados podría explicar la validez del derecho internacional, ¿ya? Desde el momento que una norma ha sido creada mediante un acuerdo, solo puede ser derogada mediante otro acuerdo, ¿ya? Lo que surgió mediante la formación de la voluntad común solo puede desaparecer mediante la misma voluntad común, ¿ya? A pesar de que la doctrina de la voluntad común de los estados representa lógicamente un progreso con las teorías anteriores, eh, de todas maneras no resulta adecuada para fundamentar la validez del derecho internacional. Desde luego, la explicación de las costumbres internacionales constituyen un acuerdo tácito entre los estados, pero no va a resultar convincente para explicar la obligatoriedad del Estado, ¿no? Ahí el cual fundar la validez del derecho internacional no alcanza a concretarse. Luego encontramos la doctrina de la voluntad de la comunidad internacional, ¿no? Como una variante de la explicación de la voluntad común de los estados, que es la que estamos viendo. Ernst Luterpach ha buscado en la voluntad de la comunidad internacional la fuerza obligatoria ahora, ¿no? Para él, así, en el derecho interno debe observarse la voluntad del Estado expresada en su constitución, ley y costumbre. En el derecho internacional es la voluntad de la comunidad internacional manifestada en las fuentes formales de creación de normas jurídicas internacionales, la que confiere el carácter de obligatorio al internacional. ¿Ya? Ahí aparece voluntas civitatis maximae et servanda, ¿ya? Un, una frase en latín que básicamente nos va a llevar a entender que la voluntad de la comunidad obligaría ya a los estados. La idea inicial, ¿no?, del derecho interno es que la voluntad del Estado debe ser obedecida, ¿no?, dentro de cada legislación, según ella está expresada conforme a la constitución de cada país, ¿no? A modo de mayor explicación, se dice que la voluntad del Estado consta en leyes debidamente promulgadas, como lo habíamos dicho, de las costumbres tal como son aplicadas por sus tribunales, de la legislación delegada, de las decisiones judiciales y aún de los acuerdos privados que son convalidados por la ley. No hay razón por la cual la hipótesis original en derecho internacional no debería ser que la voluntad de la comunidad internacional debe ser obedecida. Entonces aquí encontramos esta hipótesis inicial, ¿no?, que finalmente indica que la fuente del derecho se la otorga la voluntad de la sociedad internacional, la que se expresa a través de los instrumentos jurídicos formales, como lo son los acuerdos contractuales entre sus miembros, las costumbres o acuerdos tácitos y los principios generales del derecho que la comunidad civilizada e internacional no puede ignorar, ¿ya? Si bien eh, no, la explicación de la obligatoriedad del derecho internacional no tiene evidentes méritos con la explicación que estamos dando, sobre todo si se considera que al tiempo de ser formulada por Luterpach, esto es 1933, la comunidad internacional no había adquirido un grado de desarrollo como el que tiene hoy en día, ¿no? Entonces eso es importante en cuanto a que esta teoría hoy en día sí podría ser aplicable. Luego de haber revisado las teorías voluntaristas, vamos a ir a las teorías objetivas, y la primera teoría que nos presenta es la teoría basada en la norma Pacta Sunt Servanda, ¿ya? Esta doctrina ha sido expuesta principalmente por un italiano,
Dionisio Anciolotti, uno de los grandes maestros del derecho internacional. ¿Ya? Eso es como primero. Aquí lo primero que tenemos que ver es que la fuerza obligatoria del derecho internacional ya no radica en un principio fundamental de que los estados concuerdan en la voluntad, sino que va a radicar más allá en una norma, ¿no? Que explicaría, más allá de que una norma es un principio, finalmente que los estados deben cumplir los pactos que han concluido, ¿no? Y ahí el aforismo pacta sunt servanda. Un valor objetivo absoluto, o en otras palabras, se presenta como hipótesis primera indemostrable. O sea, luego de rayar la cancha en ese sentido, esta norma de carácter universal obligaría a los estados, ¿no?, a cumplir lo pactado. No se quiere decir que el principio no sea posible demostrar, lógico, ¿no? Pero ello es irrelevante, ¿ya? Porque con respecto a la disciplina está basada en el estudio de sus reglas y finalmente la norma constitucional que impone la obediencia a las órdenes del soberano o un parlamento es indemostrable desde el punto de vista de orden jurídico. En el caso del derecho internacional también no sería preciso demostrar la validez de lo que estamos diciendo, porque finalmente basaría el acuerdo en la obligatoriedad de una norma objetiva, ¿no? Y que se presenta como una hipótesis primera del acuerdo, ¿no? Que sería obligarse a través de este principio. En consecuencia, ¿cuáles son las normas que forman un ordenamiento jurídico determinado y les proporcionan unidad, podríamos decir? Lo que distingue el orden jurídico es que en el orden internacional el principio pacta sunt servanda no descansa como en el derecho interno en una norma superior, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución, ¿ya? En el derecho internacional no descansa, ¿no? Sino que va a descansar en la misma norma, en esta norma que estamos hablando. O sea, es su fundamento y validez completo, ¿ya? Desde luego, en el actual derecho internacional, la norma pacta sunt servanda no tiene el carácter axiomático absoluto que le atribuye a Anceliti, ¿no? O sea, finalmente no va a ser absoluta. Ella porque de pronto se encuentra incorporada al derecho internacional positivo como unas reglas básicas que regula la comunidad internacional organizada, ¿no? Expresamente ha sido reconocida, entre otros tratados internacionales, por el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 18, eh, de la Carta de Organización de los Estados Americanos, y en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, ¿no? He aquí donde se demuestra que el principio pacta sunt servanda ya no es solamente un principio, sino que sería una norma de carácter internacional y que descansaría como una norma superior y norma suprema que le da validez al derecho internacional. Por otra parte, aun si se admitiera que la norma pacta sunt servanda es idónea en ese sentido para fundamentar el derecho internacional, ella no resulta capaz de explicar la validez de otras fuentes del derecho, ¿no?, internacional, como por ejemplo la costumbre, ¿no?, los principios generales del derecho, porque ahí respecto a las cuales es inadmisible recurrir a este subterfugio de decir que se tratan de acuerdos tácitos, ¿no? Luego de haber analizado la norma pacta sunt servanda, que es una de las normas más importantísimas, por tanto, está ya en el derecho positivo, ¿no?, expresada a través de los instrumentos que acabamos de mencionar, pasamos a una teoría que explica eh, la sociología jurídica, ¿no? El ilustre internacionalista francés Georges Hessel ha intentado fundamentar el derecho internacional no solo en la existencia, ¿no?, o el origen del derecho internacional, sino que en su validez y obligatoriedad considerada en cuanto a la sociología, ¿no?, como ciencia. Es así que para Hessel la norma eh, la norma internacional explicaría su fundamentación en el hecho social, al igual que la norma interna, ¿no?, que sería el que le da de validez y que finalmente dota de fundamento al derecho internacional. Deriva de la exigencia que se impone por sí misma a los individuos si no se respeta, si no se lleva a cabo las solidaridades del grupo,
este desvanece y desaparece. La fuente del derecho internacional se desprende de las relaciones internacionales. El carácter obligatorio del derecho internacional deriva así de la necesidad de esas relaciones, las que han surgido originalmente indispensables para la vida de cada grupo, ¿no? Y he adquirido básicamente, como habíamos nombrado, la idea de obligatoria, ¿no? En cuanto a es un hecho social, es un hecho entre los estados que ocurre por y que se denomina a través de las ciencias de la sociología jurídica, ¿no? Ciertamente esto va a constituir un instrumento valiosísimo para explicar la real fundamentación del derecho internacional, ¿no? Pero igual es limitada exclusivamente a consideraciones de orden social y resulta insuficiente para fundar la validez, por ejemplo, y obligatoriedad de todas sus normas del derecho internacional, ¿ya? Por eso que fue que al comenzar este estudio de fundamentación del derecho internacional, como lo veníamos expresando, los problemas de la existencia y la obligatoriedad del derecho internacional eh, eran de distinta entidad y solo el primero era propio de la sociología jurídica, ¿no? O sea, el fundamento de existencia, ¿ya? Pero no el de obligatoriedad, ¿no? Algunos autores han intentado explicar después de Excel con otras variantes y modalidades la naturaleza del derecho internacional, recurriendo a los aportes de la sociología también, ¿no? Entre los más destacados podemos encontrar a el norteamericano Myers S. McDouglas y el británico George Schwanzweger y al belga Charles de Windscher, ¿ya? Con eso terminamos en cuanto a la sociología jurídica, y que es una forma, ¿no?, de explicar, una teoría de explicar los fundamentos del derecho internacional en cuanto a su existencia, pero aún se queda corto con la obligatoriedad. Luego pasamos a la teoría normativista, y que casi cualquier estudiante de derecho conoce, por el reconocido autor austriaco norteamericano Hans Kelsen, ¿no?, que fue uno de los grandes juristas del siglo XX, ¿ya? Para Kelsen el derecho es una ciencia normativa pura, ya lo habíamos revisado, en cuanto a la cátedra de Introducción al Derecho, desprovista de toda consideración sociológica y política, ¿ya? Básicamente Kelsen le quita el hecho social, ¿no?, y la transforma simplemente en un conjunto de normas. Para encontrar la fuente, dice Kelsen, del orden jurídico internacional, tenemos que seguir un procedimiento semejante al que nos condujo, por ejemplo, a la norma básica originaria en el Estado, ¿no? Tenemos que partir de la norma más baja dentro del derecho internacional y crear una pirámide escalonada de normas que fundamentan o le dan validez a las normas de grado inferior, ¿no? Es así que tenemos que partir de la norma más baja dentro del derecho internacional, es decir, la sentencia de un tribunal internacional, ¿ya? Si nos preguntamos por qué la norma creada en esa sentencia es válida, la respuesta nos la proporciona el tratado en cuya virtud el tribunal fue constituido, ¿no? Si nuevamente inquirimos por qué ese tratado es válido, seremos nuevamente eh, retrotraídos a la norma general que obliga a los estados a comportarse de acuerdo con lo que los tratados han celebrado, ¿ya? O sea, la norma pacta sunt servanda. Como ya habíamos indicado, es una norma de derecho internacional positiva, general, y que está creada precisamente con eso, ¿no? La norma básica del derecho internacional, por lo tanto, tiene que ser una norma que admita a la costumbre, en primer lugar, como un hecho creador de normas, y podría enunciarse del siguiente modo: los estados deberían comportarse, dice Kelsen, como lo hayan hecho por costumbre, ¿no? Y es así que en el derecho internacional consuetudinario desarrollado de la base de esta norma, es el primer escalón ya del orden jurídico internacional. Sería la primera grada, la que le daría fundamento a las demás normas, ¿ya? El derecho internacional consuetudinario, como lo venimos diciendo, sería el primer escalón. El grado siguiente estaría formado por las normas creadas por los estados, ¿no?, que a su vez eh, eh, la validez de estas normas, ¿no?, estaría dependiendo de la norma pacta sunt servanda, que a su vez pertenecería a la primera etapa del derecho internacional general, ¿no?, que es el derecho consuetudinario. La tercera etapa estaría formada por las normas creadas de órganos que a su vez son creados por tratados, ¿ya? Como por ejemplo aquí encontramos las resoluciones del Consejo de Defensa
perdón, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o, por ejemplo, la de la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de arbitraje, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, podemos fundamentar la obligatoriedad en la teoría normativa de Kelsen en cuanto a esta pirámide escalonada de normas, normas fundantes y normas fundadas, que le darían la obligatoriedad a la norma inmediatamente superior o de grado superior, que en este caso sería eh, una norma consuetudinaria de derecho, ¿no? Y que finalmente estaría basada en la costumbre en que los estados se han comprometido. Bueno, la concepción de Kelsen sí ofrece también reparos. Podemos decir que hay una brillante fuerza intelectual en la creación, y que, lógico, ayuda a resolver bastantes reparos que teníamos con las teorías anteriores. Pero tenemos el problema de la separación del hecho social, que no podemos pretender separar, lógicamente, el hecho social de las normas, ¿no? El derecho no puede existir sin él, ¿no? Precisamente no está destinado a regular situaciones que no sean de carácter social, ¿no? Por otra parte, la construcción piramidal del derecho ideada por Kelsen, según la cual las normas jurídicas están sometidas a eh, una rígida escala, ¿no? Por la cual hay una jerarquización. Aquellas normas serían lógicamente supeditadas a una norma originaria y una norma suprema, ¿ya? He ahí el tema de que aquella norma estaría dada por una norma que no existe, ¿no? Una norma supeditada a la costumbre, ¿no? Y que en cuya virtud los estados deberían comportarse como lo han hecho por costumbre, dice Kelsen, ¿no? No puede, pues, afirmarse la existencia de un derecho puro, ¿no? En el cual, como acertadamente ha dicho Charles de Vicher, la posibilidad de las normas depende únicamente de su reductibilidad a una norma fundamental. Por lo demás, podemos decir que es ahí el problema, ¿no? Luego de ver la teoría normativista, nos queda por revisar la teoría del ius naturalismo, ¿no? Posiblemente la confusión existente en torno a la naturaleza y a la fundamentación del derecho internacional ha hecho que algunos destacados internacionalistas del siglo XX, como el francés Lefort y el británico Brearley, el austriaco Bedros y el japonés Tanaka, o incluso el español Trujol, hayan retornado a estas obvias concepciones de las enseñanzas clásicas del derecho en cuanto a insistir en encontrar, lógicamente, el fundamento del derecho internacional en el derecho natural, ¿no? En ese sentido, el derecho positivo no crearía normas, sino que solamente expresa lo que establece y determina, precisa, va a establecer y determinar y precisar básicamente el derecho natural, ¿no? Y que no es otro que dotarlo de investidura, de continente normativo y además de sanciones, ¿no? Sobre la base de la aplicación del derecho natural, no solo llega a la persona humana, a la cual se le reconoce una serie de derechos subjetivos, sino que también se extiende a las sociedades, incluyendo la internacional en este caso, la cual no es otra cosa que una prolongación de la misma persona, ¿no? El gran problema que ofrece el derecho natural como fundamento del derecho internacional, aún admitiendo su validez, es que se generaliza demasiado, impide muchas veces precisar el contenido real de la norma, y que ha significado en el campo propio del derecho internacional que su enunciación e interpretación haya servido a veces para fundamentar posiciones totalmente contradictorias. Así se ha afirmado igualmente que es el derecho natural, ¿no? El derecho que tiene un país a nacionalizar sus recursos, por ejemplo, naturales, cancelando por ello una indemnización que únicamente por sus posibilidades económicas como criterio opuesto, en virtud del cual, en caso de nacionalización, la indemnización debe ser necesariamente pronta y adecuada y efectiva. Entonces, podría fundamentarse, ¿no?, la nacionalización de recursos naturales y la consecuente explotación sin indemnizar, ¿no?, a quienes salgan perjudicados de ello. Dentro de la teoría naturalista encontramos, como ya lo habíamos dicho, el derecho natural va a constituir un conjunto de normas
de preceptos, ¿no?, que están fundados en la naturaleza misma del hombre, de las sociedades, y que son creadas por este. El derecho natural, como ya no, lo sabemos en general, es un derecho que es imprescriptible, exigible, universal y además inmutable, aunque sus concretizaciones históricas puedan cambiar sin que ello signifique una variación esencial en el precepto. ¿Ya? Luego de haber revisado todas estas normas, podemos concluir, lógico, que ninguna de ellas explica por concreto el derecho internacional por sí, sino que todas ellas explican gran parte de la fundamentación y se ve que es un crecimiento enorme en cuanto a eh, que tenemos que utilizar todas las normas, perdón, todas estas hipótesis para crear una idea de los fundamentos del derecho internacional. La primera de estas conclusiones que llegamos es la inadmisibilidad, por un lado, de todas las doctrinas voluntaristas en cuanto a que verdaderamente no podrían concebirse la obligatoriedad del derecho internacional si éste descansara únicamente en la voluntad de los estados. Ya lo habíamos dicho, las teorías voluntaristas no podrían explicarse su obligatoriedad solamente en la voluntad del Estado, ¿no? Sin embargo, aún los más recalcitrantes voluntaristas tendrán que convenir que en el actual derecho internacional existen normas obligatorias que no descansan en las meras voluntades. Aquellas normas no derivan del consentimiento de las partes, ¿no? Ahí encontramos las denominadas ius cogen, ¿no?, las cuales los estados voluntariamente no pueden sustraerse, ¿no?, que son normas imperativas de derecho internacional, ¿no?, y que están expresamente también recogidas por el derecho positivo a través de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho a los tratados, ¿no? De este modo, las explicaciones voluntaristas como fundamento único del derecho internacional no solo son filosóficamente inaceptables, sino que además se encuentran contradichas por el actual ordenamiento jurídico internacional en cuanto a las normas ius cogen, ¿no? Eh, Ahora, cuando analizamos las teorías objetivas, vimos que ninguna de ellas podía, de un modo satisfactorio, explicar enteramente la validez del derecho internacional, ¿no? Sin embargo, por otra parte, cada una de ellas contenía elementos interesantes, ¿no?, que pueden ser de utilidad. En diferentes medidas, podemos decir, por ejemplo, la norma pacta sunt servanda, por ejemplo, ¿no? También las normas, la explicación de la teoría normativista de Kelsen, ¿no? Explicaría también cómo unas reglas fundamentales que se encuentran incorporadas al derecho convencional, la cual es efectivamente la actualidad, ¿no? Las explicaciones de tipo sociológico, por ejemplo, de Excel, han iniciado en el campo del derecho internacional importantes debates, ¿no?, sobre la vigencia de estas normas y su fundamentación. Aún así, el entero pensamiento de Kelsen en el recurso al método keynesiano de encontrar una norma originaria que va a servir de fundamento es un valioso aporte, ¿no? Y que ha llegado a fundamentar no solamente las normas del derecho internacional, sino que también las normas del derecho interno, como lo recordamos en Introducción al Derecho. Precisamente utilizamos como teoría eh, normativista para explicar la fundamentación del derecho, ¿no? En cuanto a, a la utilización del método kelsiano, como decíamos, puede servir de fundamento para toda aquella norma importante actual en el derecho internacional, basada básicamente en la Carta de las Naciones Unidas, ¿ya?, la que puede considerarse como una norma originaria y suprema en razón del acuerdo logrado por los estados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Ya, en ese sentido similar, la fundamentación del derecho internacional por la voluntad de la comunidad internacional puede emplearse específicamente acá, ¿no?, y que van a ser adoptadas por un conjunto de estados expresando así su voluntad, ¿no? En 1933 también Luther Patch, como habíamos mencionado, pudo dar un fundamento del derecho internacional en la voluntad de la comunidad internacional, pero que no había creado un grado de institucionalización que el que tiene hoy en día, ¿no? Y ahí la aplicación de esta teoría. La razón última que explica el carácter obligatorio de todo derecho es que el hombre, ya sea considerado como un individuo aislado o como asociado con otro hombre formado de un Estado, por ejemplo, está impelido en tanto de ser un ser razonable
y creer que el principio que rige el mundo en que hay que vivir es el orden y no el caos, ¿ya? Ahí encontramos, por ejemplo, los valores que resultan determinadamente de la necesidad de integrar dentro del derecho internacional basado, ¿no? en conceptos de justicia y paz, ¿ya? Pero ya sabemos que, por otra parte, buscar el fundamento doctrinario de la obligatoriedad del derecho internacional sienta sus primeros pasos en un sistema normativo y resultando por consagrar un sistema jurídico, ¿no? Hoy en día los estados en sus relaciones recíprocas observan y acatan sin mayor dificultad en buscar el fundamento de la norma internacional, ¿ya? Por ejemplo, ahí encontramos la mejor prueba, es que el Estado reconoce no solo la existencia del derecho internacional, sino que también la obligatoriedad de este, ¿no? Porque lo observa, ¿no? Lo cumple, ¿ya? Es posible que los Estados, por ejemplo, violen la norma internacional del mismo modo que los individuos violan las leyes dentro de un Estado, ¿no? Pero ninguno de los Estados defenderá su conducta aduciendo, por ejemplo, que no existe la norma internacional. Ningún Estado dirá eso, ¿no? Puede aducir, por ejemplo, que su conducta difiere, ¿no? de la norma internacional en muchos modos, ¿no? Pero los Estados nunca alegarán la dudosa existencia del derecho internacional y de su obligatoriedad, ¿ya? En la actualidad, el derecho internacional se presenta como un ordenamiento jurídico más respetado, ¿no? En cuanto básicamente es el que tiene menos transgresiones, ¿ya? Como agudamente lo ha observado un jurista latinoamericano, cada vez que prendemos el televisor, cada avión que aterriza, cada frontera que cruzamos, cada producto extranjero que adquirimos, por ejemplo, supone el cumplimiento de alguna norma internacional. Normas que tienen un mayor grado de cumplimiento que las que tienen muchos de nuestros códigos dentro del derecho interno. Por ejemplo, el Código Penal. Muchas normativas que están en el Código Penal son constantemente vulneradas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, dentro de, podemos decir que ciertamente en el siglo XXI siguen ocurriendo violaciones ostensible al derecho internacional, como por ejemplo la que ocurrió en el 2003, cuando Estados Unidos, el Reino Unido y otros estados invadieron Irak, ¿ya? Y usaron la fuerza en las relaciones internacionales sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, ¿ya? Pero estas violaciones, si bien es cierto, tienen un carácter de grave, no suceden recurrentemente y son excepcionales también. Es ahí que la única forma en que se adopten tales medidas son siempre igual y cuando se necesite, ¿no? restablecer el orden jurídico normativo internacional y que la única forma sería la estabilidad y la paz, ¿ya? A través de las normas ius cogen. Por otra parte, la multiplicación de tratados, como ya lo hemos visto, y convenciones internacionales ha llevado usualmente a los derechos a que el derecho internacional crezca y se nutra a través de estas fuentes propias del derecho internacional como es el tratado, ¿no? Eh, de este modo, no podemos desconocer la importancia que tuvo en el pasado, ¿no? Encontrar el fundamento del derecho internacional, sin lugar a dudas, ¿ya? Pero hoy en día no tiene una importancia. Ya lo hemos dicho, eh, el fundamento de la obligatoriedad reviste en la actualidad más que en una importancia práctica, en un interés principalmente doctrinario, similar al que tiene la fundamentación del derecho en general. O sea, finalmente los fundamentos, buscar los fundamentos del derecho internacional solamente va a tener una finalidad de carácter doctrinario, de interés principalmente, ¿no? Pero no necesariamente hoy en día es un problema, porque ya hemos dicho que los sujetos normalmente crean la norma, la obedecen además, la observan, la aplican y no vulneran de ninguna forma los preceptos del derecho internacional. Luego de eso, de haber dicho todo esto, es importante saberse estas teorías para explicar un poco doctrinariamente de dónde explicaría el fundamento del derecho internacional, pero ya sabemos que la observancia de las normas internacionales
van más allá de la práctica de los estados a una suerte de orden jurídico normativo que va a ser preestablecido y que los estados van a respetarlo por su propia existencia, por la gran proliferación de tratados internacionales y además por las normativas que son de carácter obligatorio e imperativas del derecho internacional, como son las ius cogens, ¿ya? Vamos a quedar hasta acá con este método asincrónico. Sería interesante, lógico, revisar mañana el origen del derecho internacional, la evolución histórica que ha tenido, para así revisar grandes instituciones que se han formado con respecto al derecho internacional en sí. Así que lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por ver el video y lo insto a que asistan a las clases de ayudantía que vamos a ir fijando de aquí para mañana. Gracias, buenas noches.